Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad quiero darte un resumen fluido, sin mucha edición, de cómo me he enfrentado en los últimos años a distintos proyectos de análisis de datos y cuáles han sido los puntos en común que siempre crean esa ruta para concluir con proyectos eficientes. Ya sea porque seas un analista que esté empezando, porque seas un analista que ya lleve un tiempo, pero capaz necesites repasar estos puntos, o los viste de forma indirecta pero nunca les pusiste un nombre, o también si tienes una organización y quieres validar si estás aplicando el análisis de datos de forma correcta o quieres empezar a aplicarlo. Van a ver que no son tan complejos estos elementos. De lo primero que me gustaría hablarles es que muchas veces caemos en el error de pensar que nuestros datos, ya sea que estén en una hoja de cálculo, en una base de datos, pensamos que con dos botones podemos traspasar esos datos a un gráfico de barras, a un gráfico de tortas, a un gráfico de línea. Pero no es así. En el medio existen muchas cosas. De esas cosas es en las que vamos a hacer énfasis durante todo este video. Sin más nada, arranquemos. Les voy a representar visualmente todos los conceptos de los que les voy a hablar. Hace un momento les dije que pensamos que de nuestras hojas de cálculo o bases de datos existe un pequeño botón mágico del cual transforma estas tablas gigantes a dashboard o tableros de control, los cuales miden la salud de mi negocio. Por ahí en infografías más atractivas, pero lo que perdemos es la noción de que en el medio de todos estos dos elementos existen muchas cosas, ocurren muchas cosas. Bien, no es paso 1, paso 2, ¿ok? Existen múltiples elementos, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5, que son de los cuales me interesa hablarles durante este vídeo. Sin más nada que añadir, arranquemos por el principio. Y ese principio es básico para múltiples áreas. ¿En qué consiste? Consiste en hacer preguntas. Bien. ¿Por qué yo necesito hacer preguntas y en qué sentido tengo que yo hacer preguntas? Yo hago preguntas cuando tengo una necesidad de entendimiento, cuando algo no me queda claro. Esto vamos a trasladarlo a los negocios o a la organización. Yo necesito entender realmente las necesidades de información que tiene la organización. Es importante destacar, esta suele ser la fase más infravalorada por aquellas personas que por ahí están empezando. Cabe destacar que también es tu responsabilidad, más allá de lo técnico, entender esta fase y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Para que después te puedas comunicar con la AI, si la usas para tu proceso, de forma eficiente y lleguen a conclusiones correctas y no acumules deuda cognitiva. Entonces, tanto por si estás empezando, ya tienes un nivel avanzado y tienes personas que te colaboran, es importante destacar el entendimiento, tanto para la persona que te está colaborando como vos que estás dando la colaboración. Entender la necesidad de información, entender el negocio del cual van a trabajar este proyecto. Los principales roles que tenemos acá directamente son líderes de negocio o traductor de datos. Por ahí en organizaciones más grandes existe el traductor de datos. Esto es un rol humano muy valioso, más aún hoy en día en la era de la inteligencia artificial, donde estamos delegando muchos de los elementos técnicos. Este por ahora todavía es imposible que lo deleguemos. Y si lo hacemos, corremos el error de acumular deuda, que tarde o temprano se va a cobrar esa deuda. Bien, acá tenemos que tomarnos el tiempo necesario para entender y definir. Más allá del entendimiento, también es una fase, como decía, de la definición de objetivos, de la definición del alcance, del scope, del alcance del trabajo, de la definición de qué datos tengo, hasta dónde voy a llegar. Y esto es muy importante, esta pregunta ya la vamos a retomar. ¿Dónde están los datos, no? Tengo datos para trabajar con eso. Ténganmela ahí, pero seguimos en esta fase.
Antes de continuar, este video llega a ustedes gracias a Dawork. Dawork es un ecosistema completo. Si buscas entender a tus clientes, tienes a feedback.dawork.com. Si buscas que tu empresa sea data drive y realmente utilice las últimas tecnologías en inteligencia artificial, dawork.com es la solución. Pero hoy quiero hablarte de la herramienta que más te va a servir a ti, y esta es academy.dawork.com. Si te gusta cómo explico aquí en YouTube, academy.dawork va a llevar tu carrera al siguiente nivel. No te vas a encontrar con cursos teóricos, van a ser prácticos. Además, cada uno de ellos va a ser un proyecto real que vas a poder añadir a tu portafolio. Y te vamos a preparar con las preguntas técnicas que hacen los reclutadores en el sector. Además, tenemos un apartado de empleo donde podrás ver en tiempo real qué habilidades están pidiendo las empresas en el mundo del análisis y la ciencia de datos. Y si cumples con ellas, te postules. Tienes el enlace en la descripción. Haz clic para empezar. Herramientas que se suelen utilizar en esta fase son herramientas principalmente de gestión de proyectos, como lo pueden ser Notion, inclusive Slack para la gestión del equipo. Y acá podemos ver que tenemos AI. Acá puede participar la AI como sintetizador por ahí de reuniones largas donde la AI intervino como secretario, escribiendo, transcribiendo toda esa reunión y no se nos pasen elementos importantes. Es sumamente interesante el uso de la AI durante el proceso de una reunión donde se transcribe, porque me ha pasado más de una oportunidad que hay puntos muy sutiles que se nos pasa por la memoria, por X o Y razón, pero volviendo a leer toda la reunión, la transcripción de la reunión, se resaltan esos puntos. Acá es ese rol que debe participar, en el que debe participar la AI, en el rol de la transcripción más fiel posible de la reunión. Ya después, si la vinculo a hacerle preguntas, a que me dé insight, esto sí hay que agarrarlo un poco más delicado, porque hay elementos que la AI va a tomar como importantes, que no lo son, o elementos que directamente sí son importantes, y no los toma como importantes. Entonces aquí hay que tener cuidado en función de cuando le pedimos que analice esa transcripción. Yo por lo general suelo leer las transcripciones de las reuniones con un poquito más de calma. Perfecto. Les decía hace un rato que acá también deriva la necesidad de información en base a tengo los datos para para trabajar y crear y procesar con esos datos. Entonces, casi siempre la pregunta es, como decía, ¿tengo datos? ¿Sí o no? Si no tengo datos, tengo que comenzar a recopilarlos si es necesario o buscarlos en fuentes externas. Bien, ya sea una página de fuentes de algún gobierno en un país en particular, ya sean bases de datos abiertas o inclusive broker de datos en los que a un tercero le tengo que pagar por ese dato en particular que necesito para la necesidad de información que tiene la organización. En el caso de que sí tenga los datos, tengo que empezar también a pensar dónde van a estar esos datos. Están los datos, ¿de qué forma están los datos? Por lo general lo que suele suceder es que los datos están en silos o en islas individuales. Ventas tiene su hoja de cálculo, su base de datos aislada. Administración tiene su otra hoja de cálculo aislada, que por ahí capaz de vez en cuando un administrativo de forma manual pasa un poco lo que está en ventas. Lo mismo en la hoja de cálculo que está en el depósito, donde las ventas se comunican un poco con este depósito por ahí de forma manual, pero lo que sucede es que están aislados estos datos y en el mejor de los casos que pasemos información de una isla a otra lo hacemos de forma manual y casi siempre de manera ineficiente. Entonces ya tengo que ir pensando un poco cómo crear una infraestructura mejor para que esto no suceda. Este cómo me lleva a la segunda fase que vamos a desarrollar. Bien. Hago una pausa rápido. Si es la primera vez que estás por aquí,
Soy Leandro, analista de datos y fundador de DaWork. Esta fase es la fase de preparar. Bien. Esta fase de preparar es en la fase donde yo directamente comienzo a pensar en esa infraestructura, en esa casa en la que yo quiero que vivan los datos en las mejores condiciones posibles. En este caso en particular tenemos una especialidad que es el ingeniero de datos. El ingeniero de datos es aquel que se encarga directamente de garantizar que los datos, ya sean externos o internos, estén en una infraestructura en condiciones, que esa infraestructura esté funcionando, les sirva el agua, les sirva la luz y que tengan la mínima cantidad de problemas posibles esos datos. Ya vamos a hablar un poco de cuáles son esos problemas. Dentro de las herramientas que tenemos en este apartado, ya tenemos herramientas un poco más técnicas, como lo pueden ser SQL, BigQuery, AWS o cualquier cloud, ya sea Google Cloud Platform o Azure. Todas estas herramientas tienen un nivel de complejidad, ¿ok?, el cual necesitan de un especialista o de alguien directamente que las sepa usar. También podemos hacer uso de lo que son los agentes, lo que es Cloud Code, lo que es Copilot, pero entendiendo siempre qué es lo que están tocando, de modo que no acumulemos deuda cognitiva a través del tiempo. Bien, es importante destacar que en esta fase es donde comenzamos a crear la estructura donde van a estar nuestros datos para después poderlos manipular. ¿Ok? Hago un repaso. La fase de preguntar, defino objetivos, defino hasta dónde va a llegar mi trabajo, garantizo el entendimiento del negocio para poder hacer todo lo anterior y a su vez destaco el rol humano en esta fase de preguntar, ya que la AI carece de algunos elementos en función del entendimiento del negocio, en la traducción de las necesidades de información, por ahí capaz por falta de contexto. También de elementos relacionados a la ética, a la empatía, al contexto político de la empresa, donde no tiene esos criterios la IA para poder definir directamente ese entendimiento y por ende esos objetivos y por ende ese alcance. Dicho esto, de esta fase deriva tengo los datos para poder trabajar en este proyecto, sí o no. Independientemente de si la respuesta es sí o no, tengo que buscar los datos, bien, para atender esa necesidad de información. Una vez que los busco, los tengo que guardar, como decía, en una infraestructura o en una casa que esté en condiciones para los mismos. Ahora, como les decía también hace un rato, no es suficiente con la casa. Los datos, por naturaleza, tienen problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Pueden reflexionar un poco, pero se los voy sintetizando. Problemas de formatos, problemas de tipeo, problemas de ausencia del mismo dato. Entonces, toda esta necesidad de resolver estos problemas me hace crear una tercera fase para dedicarme a resolver estos problemas. Y esta fase se llama procesar. Esta fase procesar, ¿ok? Vamos a juntar un poco más esto. En esta fase procesar, estaría bueno ir creando una línea acá punteada para no ir a confundir. Pero cabe destacar, es punteada porque yo puedo volver a los puntos anteriores, ¿ok? Procesar. Volvemos acá. Es esa fase donde comenzamos a atender todos esos problemas que tienen nuestros datos. Acá, dependiendo nuevamente del tamaño de la empresa, tenemos un especialista que es el Data Cleaner, que se encarga de atender la falta de datos, los problemas de tipeo, los problemas de formato. Bien, y dentro de las herramientas que tenemos para trabajar en esta fase, contamos con, nuevamente, SQL, Python, Pandas. ¿Okay? Pandas es una librería de Python. Y nuevamente, a nivel técnico,
todo lo relacionado a lo que es los agentes y la AI. Siempre con responsabilidad en el sentido de no ir acumulando deuda de vuelta. Bien. Es importante destacar que esta fase es de suma importancia debido a que si yo dejo mis datos con errores, las conclusiones a las que voy a llegar también van a tener errores, ¿ok? Lo cual me lleva directamente a la cuarta fase. Esta cuarta fase está relacionada a analizar. Analizar consiste en tratar de descubrir qué me están diciendo los datos. Es decir, comienzo a calcular medidas, a sacar promedios, a hacer uso de la estadística descriptiva para entender qué me están tratando de comunicar los datos. Acá los datos ya comienzan a hablarme, ¿ok? Importante, casi siempre lo hacen desde una forma compleja, a través de tablas, a través de ratios, pero me están ya diciendo cosas, ¿ok? ¿Cuándo fue el mes con el mayor índice o ratio de ventas? ¿Cuánto fue ese ratio de ventas? ¿Cuál fue el producto que más se vendió? ¿Por qué no se vendió más ese producto? Entonces, como digo, en la fase de analizar es donde el dato va a empezar a darme insight, ¿okay? El término correcto son insight. Acá es donde, según la organización, el analista de datos brilla en su rol particular, ¿ok? Y de las herramientas que acá podemos utilizar tenemos Python, R, ¿ok? SQL. Por ahí R está un poco más orientado a lo que es la estadística, ¿ok? Tenemos SQL nuevamente, como pueden ver, SQL es muy interesante y valioso en cada una de nuestras fases. Nuevamente los agentes a nivel técnico también están protagonizando en cada una de las fases de este proceso. Una vez que yo tengo, o mejor dicho, una vez que los datos ya me están diciendo cositas, tengo la necesidad de poder compartir, de transmitir eso que me están diciendo los datos. Bien, ¿qué pasa? Que en la fase de analizar, como les dije anteriormente, me los dice por ahí en un lenguaje un poco complejo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tratar de dibujar eso complejo que me están diciendo los datos para que, por un lado, cualquiera lo pueda entender y segundo, para que la persona que tome la decisión lo entienda de forma eficiente, es decir, de forma rápida. Bien, yo viendo ese dibujito pueda decir, che, mira, en enero vienen bien las ventas, en febrero bajaron un poco. Y ese dibujito es básicamente un gráfico, ¿ok? Y esa fase se llama compartir, ¿ok? Van a ver que al lado de compartir tenemos lo que es actuar. ¿Por qué el actuar? El actuar es muy interesante acá debido a que todas las visualizaciones, todos los tableros tienen que llevarme a mí a tomar decisiones y me deben servir para que la empresa actúe o haga algo en particular, ¿ok? Ya sea descubrir algo, ya sea aumentar algo, ya sea hacer algo, ¿ok? Literalmente hacer algo. Si el dashboard se aleja de esto, rápido va a quedar en desuso, ¿ok? Dicho esto, ¿cuáles son los principales roles que influyen en este apartado? Está lo que es el Data Storyteller, ¿ok? Acá también podemos ver roles de BI, Business Intelligence. Y de las herramientas más importantes que tenemos en este segmento, tenemos a Power BI y sus derivados en otros productos que pueden llegar a ser tanto Tableau, Looker Studio, ¿ok? Es importante destacar, acá es donde creamos nuestras visualizaciones. Bien, dicho esto, las líneas no son porque sí, es un proceso iterativo en el que puedo ir y venir consecutivamente, ¿ok? Esto es con lo que yo he venido trabajando durante los últimos años. Últimamente, debido a que estoy haciendo más especializaciones en función de cómo evoluciona esto en base a empresas que directamente son reconocidas internacionalmente por la toma de decisiones, he descubierto que ya inclusive la fase de crear el dashboard, por lo general ya se está vinculando para medir rendimientos y la acción, este último punto que hice aquí, actuar, ya directamente se está delegando a una automatización. Es decir,
ya directamente todo esto obviamente se aplica, pero ya no se está utilizando ese humano para que vea el tablero y el humano tome la decisión, sino ya directamente la decisión se toma de forma automática en base, bueno, a toda esta revolución que ha existido a nivel agéntico y herramientas low code como lo pueden ser N8N. Entonces es un cambio de paradigma muy interesante para tener en cuenta, pero ya es algo directamente de otro video. Sin más nada que añadir, si te gustó algún punto en particular, si te gustaría que el próximo video tocáramos a nivel técnico alguna herramienta o a nivel conceptual algún rol, por favor déjalo en comentarios y con gusto lo vamos a hacer. El desarrollo, como decía, de estos vídeos va a depender directamente del recibimiento de ustedes. Los hago principalmente para que puedan poner los puntos sobre las IES en cómo se desarrolla un proyecto y a su vez vean hacia dónde se está encaminando. Sin más nada que añadir, no olvides darle like y compartir este video. Nos vemos.